Hablar de la problemática de los adolescentes y jóvenes en el Perú es un tema muy amplio, pues se enfoca en diferentes ámbitos de los espacios de socialización en las que ellos y ellas participan. Llámese ámbito familiar, ámbito barrial, ámbito escolar y o universitario de estudios, y otros ámbitos, llámese el internet, las redes sociales. La problemática de los adolescentes y jóvenes en el Perú se remonta a comienzos de los 70 básicamente, cuando se produce el boom de las pandillas en el Perú, acompañado del tema de las barras bravas, pandillas barriales, pandillas escolares, pero además sumado a ellos el inicio del alto consumo de drogas legales en un primer momento a las drogas ilegales en los tiempos actuales. Esto sumado con el tema del incremento de los altos índices de casos de embarazos adolescentes. El triángulo en esos momentos perfectos: drogas, violencia y sexo. En la actualidad se han sumado otros problemas que tienen que ver con temas de violencia, por ejemplo el tema del bullying, temas que tienen que ver con temas de los pasatiempos. Ya no se habla de jugar en las esquinas con los amigos del barrio, sino se habla de estar chateando, estar en internet, el tema de la ludopatía, el tema del Facebook. O sea, tenemos más amigos cibernautas que amigos face to face, cara a cara. Hay una serie de problemas que involucran a los adolescentes y jóvenes y que traen como consecuencia jóvenes cada vez más deprimidos, estresados, melancólicos, solitarios y por lo tanto poco participativos en comunidad y en familia. Esto, por supuesto, a la larga traerá otros problemas, ¿no?, consigo. Dentro de las manifestaciones de violencia entre adolescentes y jóvenes se produce una suerte de causa y efecto. El adolescente como víctima de la violencia ejercida por otros adolescentes y jóvenes, y el adolescente victimario o quien ejerce la violencia sobre otros adolescentes y jóvenes, digamos entre comillas, más débiles y desprotegidos. Ese tipo de violencia en el Perú y en el mundo se ha ido perfeccionando. Eso comenzó con un tema de pandillas inicialmente barriales, que eran adolescentes y jóvenes que protegían su territorio, su distrito, su barrio, y las peleas eran entre barrios. Se llevó esto a los colegios y se llevaron a producir lo que eran las pandillas escolares, ¿no? Eran la defensa, la identidad de un colegio sobre otro, quién era el más fuerte, y luego se traslada esto a los estadios a través de grupos que defienden ya a equipos de fútbol, ¿no? De tal manera que cada vez salen las barras mucho más agresivas, como son los de la U, en este caso del Perú, la U, Alianza, Cristal. Sin embargo, como producto de esta modernización, entre comillas, de la violencia, ha aparecido últimamente una que está abarcando diferentes esferas. Comenzó con el colegio, y me refiero al bullying. Inicialmente ese tipo de violencia que se hacen algunos escolares sobre otros solamente se llevaba en este ámbito escolar. Sin embargo, el bullying se ha generalizado y podemos verlo no solamente ahora en barrios, sino también en otros espacios de socialización, en tiendas, academias, universidades, etc. Es hoy por hoy una de las problemáticas en el tema de violencia de mayor preocupación del Estado peruano, pues es difícil de controlar y se trata de una agresión individual de una persona hacia otra. El bullying viene a ser una forma de maltrato, pero de manera sostenida, que ejerce un adolescente joven sobre otro adolescente y joven con el objetivo de humillarlo, de maltratarlo, de anularlo como persona. Esto responde a una estructura social de dominancia de poder, ¿no?
donde que un adolescente y joven o un grupo de adolescentes y jóvenes intenta demostrar su poder sobre otros justamente a través de humillar a sus compañeros. Una conducta aprendida de modelos que tenemos en casa, en el barrio o en el colegio, ¿no es cierto? Pero además viene a ser la continuación de la violencia que normalmente estas personas han sido víctimas durante alguna parte de su existencia, entiéndase principalmente infancia, o han visto esa violencia al interior de su hogar. El bullying viene a ser un comportamiento aprendido a través de diferentes modelos que tenemos, llámese en el hogar, llámese en el entorno barrial o en el entorno escolar o estudiantil. Hay que tener en cuenta de que siempre, en casi la mayoría de los casos, todo adolescente o joven que desarrolla ese tipo de actividades, de acciones del bullying, normalmente han sido víctimas en algún momento de sus vidas de violencia o han experimentado algún tipo de violencia. El ejercer el bullying sobre sus compañeros no es más que la continuación de la cadena de la violencia. El bullying se puede ver de distintas maneras, principalmente la que todos conocemos es la física, pero también existe un bullying verbal y un bullying psicológico. En el caso del bullying físico es cuando una persona agrede y ahorca a la otra persona o lo intimida, lo golpea, ¿no? Para demostrarle su poder, para demostrarle la temor, o buscando un temor en este compañero. Este tipo de violencia puede ser individual, o sea, de una persona a otra, o puede ser grupal. Un grupo de adolescentes o jóvenes que maltratan y violentan a otro adolescente y joven. Pero también puede ser una práctica psicológica, ¿no? A través de amenazas, constantes amenazas hacen pues que esa persona no solamente se intimide, sino también se humille y sienta temor, ¿no? El temor de las personas es lo que hace que estos grupos de adolescentes y jóvenes que ejercen el bullying sientan una especie de adrenalina, de pasión, de sensación de poder, y los hace no solamente mucho más importantes, sino los hace que cada vez y con mayor frecuencia ejerzan ese tipo de violencia sobre esa persona que ha sido agredida o sobre otras. Principal característica de una persona, un adolescente o joven que es víctima del bullying, la podemos ver a través de su personalidad. Las personas víctimas de ese tipo de agresiones que son de manera constante, lo que se ve afectado es principalmente su autoestima, ¿no? Son personas que tienen poco amor propio porque lo han ido justamente mediando a través de ese tipo de acciones. Son personas poco comunicativas, son personas calladas, aisladas, tímidas, que no reclaman ante nada, están siempre sometidas, y eso lo hace justamente cada vez más víctimas de sus compañeros que practican o ejercen ese tipo de violencia. Para que se produzca cada vez más el bullying son básicamente tres: factores sociales, factores individuales y factores familiares. Dentro de los factores sociales podemos observar primero la sobrevaloración que se da a la violencia, y esto principalmente a través de todos los medios de comunicación. Cada vez vemos, no solamente en la televisión, en los periódicos, en las radios, inclusive en los programas cómicos, etcétera, que el medio para distraer y llamar la atención y ser más atractivos al público es proyectar escenas de violencia, es proyectar mensajes de violencia. Esto ha hecho pues que la gente idealice la violencia como un medio para alcanzar logros o como un medio de poder.
Si a esto lo sumamos que no existen leyes drásticas al respecto para poder sancionar estas situaciones de agresiones, la violencia no solamente se generaliza, sino se institucionaliza, que es lo que ha venido sucediendo hasta el momento. Pero existen también otros factores que van a influir, factores sociales por supuesto, como por ejemplo el consumo de alcohol y drogas. Esto definitivamente va a tener influencia directa sobre las personas porque no solamente se vuelven más violentas, sino escapan a una realidad y actúan de manera inconsciente. Existen otros temas sociales también que van a influir. Los factores familiares, que existen varios, pero me voy a centrar básicamente en dos. El primero es que existe siempre una falta de comunicación. No hay confianza entre padres y hijos y eso hace de que la comunicación se reduzca al mínimo, ¿no? No hay espacios como anteriormente donde que se cenaba o se almorzaba o los fines de semana se reunían en familia y por lo tanto era un espacio para conversar. Ya no existen esos espacios, los padres con esta vorágine de la vida moderna tienen sus actividades y cada uno tiene una agenda independiente que hace que los padres y los hijos cada vez se comuniquen menos. Esa falta de comunicación genera falta de confianza de los hijos hacia los padres para contarles sus problemas y por lo tanto se incremente la problemática que ellos sufran. Es uno, y el otro que considero que es muy importante es el clima de violencia que se vive siempre en los hogares. Y esto sucede en hogares de clases, digamos, clases económicas bajas, personas pobres, como personas que estén en situación económica bien acomodadas. De una u otra manera, los padres siempre ejercen violencia sobre las madres y sobre los hijos. Violencia que no necesariamente puede ser física, violencia que puede ser psicológica, que puede ser verbal. Ese tipo de violencia se generan como modelos a seguir por parte de los hijos y estos vienen a transmitir o a llevar esos modelos a otros espacios, entiéndase colegios, entiéndase el barrio, y ejercen el tipo de poder del cual han sido víctimas con otras personas que son mucho más débiles que ellos. Dentro de los factores individuales podemos diferenciar dos bloques. Uno dirigido para los adolescentes y jóvenes que ejercen el bullying y otro para los que son víctimas. En el caso de los que son víctimas, podemos observar básicamente que su principal problema es el no tener habilidades sociales que puedan fortalecerlos como personas y dar respuesta ante una situación de violencia, ¿no?, en la que pueden ser víctimas. Principalmente ahí tiene que ver el tema del factor el tema de comunicarse. El no saber comunicarse genera que ellos se queden con sus problemas, no transmitan y el problema se ahonde aún más. Sin embargo, también tiene que ver con otros tipos de habilidades sociales que no puedan desarrollarlas, ¿no?, como el saber trabajar en equipo, como el tener una buena autoestima, como el ser asertivos, ¿no?, el saber decir no, el saber cuándo ponerse fuertes, etcétera, ante determinadas situaciones. Una persona que no tenga habilidades sociales bien fortalecidas es presa fácil de estas personas que quieren abusar de ellos. En el caso de las personas o los adolescentes jóvenes que ejercen el bullying, tienen que ver también con una baja autoestima. La consecuencia de las personas que son víctimas del bullying puede pasar desde el bloqueo de su desarrollo personal, ¿no?, y por lo tanto tener limitaciones para poder desenvolverse en cualquier espacio de socialización, entiendes, estudios, trabajo, vivir en familia, etcétera, hasta justamente el suicidio, ¿no? Al no tener o al no soportar justamente ese continuo asedio y violencia de la que son víctimas, algunas optan incluso por suicidarse.
Para evitar que el bullying siga propagándose de la manera como se está haciendo, tenemos que trabajar en varios aspectos. Uno, con las personas que ejercen este tipo de violencia, ¿no? Trabajar el tema de su control de ira, trabajar el tema de su autoestima, pero también trabajar con sus familias, ¿no? Porque, como hemos dicho, la violencia que ellos ejercen no lo han aprendido de por sí, sino lo vienen arrastrando normalmente de espacios de socialización como son los barrios, pero principalmente la familia. Hay que trabajar bastante el tema de la familia, el tema de la comunicación, el tema del fortalecimiento de las habilidades, el darle otros espacios y otras oportunidades para que ellos puedan desarrollarse. Pero no solamente es trabajar pues con el victimario, sino también con la víctima. Es decir, para evitar que siga existiendo personas que se sometan entre otras o que permitan que otras personas violenten ejerciendo el bullying, lo que tenemos que trabajar con todos los niños, adolescentes y jóvenes es el fortalecimiento de sus habilidades sociales, el fortalecimiento de su autoestima. Una persona con una buena autoestima sabrá hacerse respetar y sabrá evitar situaciones para ellos, saber comunicar a su familia, saber comunicar a autoridades para que ellos puedan hacer respetar sus derechos.